Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a nuestro espacio semanal, Epicentro, otra vez juntos, con la presencia de Gregorio Lanza, con el quien vamos a revisar, como siempre, la actualidad de lo que está ocurriendo en Bolivia y de los últimos acontecimientos de esta semana. Gregorio, bienvenido. Hola Jorge Luis, buenos días y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en este programa Epicentro que busca ser el centro de las noticias. Y también buenas noches. Hay alguna gente que está por YouTube y nos ve y está conectado. Agradecemos a todos los que nos están viendo también en horarios que de repente no son los en los que estamos grabando el programa, pero igual a todos un gran saludo, ¿no? Empecemos entonces. Tenemos varios temas que queremos compartir y vamos a empezar con uno que ha sido polémico, ¿no? Que ha sido polémico y bueno, ya lo estamos comenzando a revisar y a ver ahí. Ha sido el tema de la golpiza, ¿no? El tema de la golpiza a un delincuente en la ciudad del Alto, y esto ha ocurrido durante los últimos días, y un video que ha circulado en las redes sociales se ha convertido en viral y ha dejado aflorar diversas posiciones polémicas, diría yo, contradictorias, debatibles, pero también raras. No sé tú qué pensarás, Gregorio, pero ahí hemos visto, ¿no? Cómo el uniformado agrede y golpea directamente bajo el argumento de que él era un delincuente, que lo había pescado robando, y bueno, procede a no solamente agredirlo verbalmente, sino físicamente ejerciendo violencia contra él. Efectivamente, ha sido uno de los temas que se ha convertido en viral. Y hay un titular hoy día en página 7 que dice: condenan la violencia del militar aunque valoran arresto del ladrón. Y yo diría que este titular refleja pues los sentimientos más positivos de sectores de la población. En cambio, existe una otra parte que es más radical, que inclusive justifican el hecho de haber utilizado la violencia, ¿no?, contra ese delincuente. ¿Y por qué se ha vuelto viral? Yo diría que es el tema de las causas, las emociones. En un momento en que estamos encerrados, las tensiones aumentan día a día, entonces todo el mundo quiere manifestarse sobre un hecho de esa naturaleza, pero además porque es muy recurrente. Y yo consultaba a expertos, a abogados sobre el tema y me decían, por ejemplo, en el código, en el artículo 11, que habla de legítima defensa, se habla que está exento de responsabilidad el que en defensa de cualquier acto propio o ajeno se defienda de la agresión. Y entonces, siempre que haga un uso medido de la violencia. En este caso, la información indica que ha habido un exagerado uso de la fuerza. Entonces, pero me dicen, y a esto voy, que el tema es muy recurrente, es cada vez sucede eso, los litigios son cada vez más sobre este tipo de temas de violencia entre privados en muchos casos, y entonces debería haber una normativa especial que sea mucho más precisa sobre este tema. Y eso parecería que es una solución a mediano plazo. Pero hay otras causas y tal vez podemos resumir diciendo: uno, ausencia de policía en todas partes. Si no hay policía, si la gente no confía en la policía, si la gente que comete ilícitos comete robos, incluso con gente pobre, ese es el tema. O sea, si uno ve las estadísticas en el Alto o en muchas poblaciones intermedias, se cometen robos con gente pobre, igual con gente que no tiene recursos. Entonces, hay un descontrol del tema de este tipo de ilícitos. En todo caso, siempre vamos a nosotros decir, ¿no?, desde este espacio que tenemos, que no estamos de acuerdo con ningún tipo de violencia, ¿no? Y menos aún de un servidor público, que es en realidad el uniformado.
y que no necesariamente podía haber recurrido, así como tú lo estás planteando, la ausencia de la policía tal vez es uno de esos elementos claves que debería llamar a una reflexión más profunda. Pero también hay una sociedad en su conjunto, ¿no? Porque hay gente que estaba ahí presenciando el hecho y que algunos, muy pocos, decían que estaban en contra y más bien pareciera que la mayoría salía a favor del militar y de la acción, ¿no? Y eso se ha reflejado en las redes sociales. Yo no sé si has tenido oportunidad de verlo así con detalle, pero muchos comentarios donde más bien que tú sales en defensa de los derechos humanos, te dicen, tú, claro, tú no has pasado por eso, ojalá a ti nunca te ocurra, no sabes valorar el trabajo de los militares, lo que están haciendo. Entonces, hay ese tipo de discursos que pareciera, Gregorio, que no solamente lo estamos viendo en nuestra sociedad, no solamente lo estamos viendo en el Alto. Hay un episodio que ha ocurrido recientemente igual de abuso policial, en este caso en la Argentina. Y si vamos un poquito más atrás, lo mismo hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Hay un uso excesivo de la fuerza que parece traducirse en estas demostraciones de violencia que mucha gente termina apoyando. Que en definitiva, yo creo que es la expresión de una sociedad donde los ilícitos, la corrupción, los robos se han exacerbado, han aumentado, estamos frente a una situación de crisis que lo que hace es sacar las emociones de la gente, porque al final lo que tú resumías son emociones. Entonces dicen, nunca te ha sucedido lo que a mí me ha sucedido. Y entonces eso es verdad. Eh, a mí me ocurrió un episodio de violencia, ¿quién iba a pensar en Madrid? Una noche y a altas horas de la noche cuando me quisieron asaltar. Y claro, sin pasaporte no hacía nada, o sea, prefería perder la vida a perder mi pasaporte. Entonces tuve que usar algo de fuerza y correr. Entonces, cuando a alguien le pasa esto, o cuando ve que al vecino le pasa eso, o cuando está permanentemente expuesto a la violencia, como en estos periodos de aumento de la conflictividad social, entonces quisiera más orden también, que haya más orden, más seguridad. Hay una demanda de seguridad ciudadana de la población. ¿Coincides en decir que todavía nos falta avanzar en derechos humanos? Sí, sí, y lastimosamente, y ahí habrá gente que me critique, pero el otro gran problema es que los derechos humanos están muy relacionados también con cultura, con formas de vida, con dificultades en la vida, con conceptos sobre la vida y la muerte. Entonces ahí se abre una zona difusa entre lo que es el derecho humano y una aplicación correcta para unos y para otros. Entonces, creo que hay que seguir insistiendo en la necesidad de los derechos humanos, mucho más en el país, donde ahora no tenemos instituciones que defiendan realmente los derechos humanos. Y creo que eso es fundamental. No solamente restablecer una Defensoría del Pueblo, no quiero entrar al tema, restablecer instituciones de derechos humanos sólidas para avanzar en la temática. Sí, tal vez podríamos decir a coro, ¿no? La violencia solo genera más violencia. Y si vamos a aprobar una acción como esa, lo único que vamos a hacer es terminar todos muy mal, ¿no? Bien, vámonos al otro tema. Continuemos. Adelante. Estamos viendo ya en pantalla, ¿no? El fallecimiento del doctor Oscar Urenda, que ha conmovido a toda la ciudadanía, a todo el país, y bueno, nos ha hecho pensar que todavía existen personas que son capaces, ¿no? De intentar cambiar nuestra sociedad, que intentan dar todo lo que tienen y son capaces de poner en riesgo incluso su vida. Lo ha hecho el doctor y lo único que nos queda es decirle muchas gracias por todo su esfuerzo y agradecer esa denodada labor que seguramente es reconocida no solamente por nosotros desde este pequeño espacio, sino también por toda Bolivia. Sí, el doctor Urenda ha sido un hombre bondadoso,
porque se entrega y pone en riesgo su vida al servicio de sus ideales, al servicio de la salud de la gente. Y eso hay que valorar profundamente, pero además era una persona cauta y seria, era el servidor más eficiente en el tema de la lucha contra la pandemia, sin estridencias, trabajaba todo el día, pero además mostraba las tendencias de la epidemia en Santa Cruz y lo hacía de una manera muy profesional, pero además valiente, no solo porque iba a los lugares de mayor posibilidad incluso de contagio, como es el Beni, sino además también porque supo decirle al sistema central que Santa Cruz y las regiones necesitaban mayor apoyo, que hayan reactivos, que se habiliten los hospitales, es decir, frente a toda esa visión burocrática de todos los estados, él señaló la bandera de lo que debe ser un servidor público. Por eso yo creo que el país le agradece al doctor Urenda, y va a ser una persona que sea como ya lo dicen editoriales, comentaristas y la gente, un héroe en la lucha en este periodo de pandemia. Y como él también, ¿cuántos otros héroes anónimos existirán, no, Gregorio? Que están ahí ofreciendo la dedicación de su tiempo, de su vida, y de repente no lo sabemos. Entonces, también hay que hacer un justo homenaje para otros Óscar Urendas que están por ahí ocultos o que son anónimos, ¿no? Definitivamente. Y yo creo que hay que en ese sentido valorar el trabajo de la policía, de los miembros de las Fuerzas Armadas, de los médicos, y de los médicos especialmente de base, y de aquellas personas que trabajan en salud, los enfermeros, los que están haciendo la limpieza, toda esta gente que realmente es la que está más expuesta a esta carga viral. Y que ahora están siendo afectados de manera directa por el virus. Pero en esto de recordar gente, yo también quisiera hacer un homenaje a Monseñor Scarpellini. Monseñor Scarpellini, que ha fallecido hace unos días atrás. Y rápidamente decir que yo lo conocí mucho más de cerca a Monseñor Scarpellini cuando fue el incendio en la alcaldía del Alto. Un hecho trágico, donde el gobierno central envió gente para que pues queme la alcaldía, se produjeron 5 víctimas, heridos, fue una tragedia. Y él estaba ya cuando llegaron los cadáveres al hospital holandés, en medio de un tumulto de gente y que además la policía quería bajar esos cadáveres, y Monseñor Scarpellini puso ese grano de paciencia, de bondad, de sabiduría para que vuelva a la cordura, la tranquilizó a la alcaldesa del Alto, a Soledad Chapetón, y estuvimos en todo ese periodo ayudándonos para ver que la situación no vaya hacia adelante. Igual fue un hombre que en estos últimos meses se ha preocupado por la pacificación del país, y en ese sentido creo que hemos perdido un valor extraordinario, íntegro, pero yo creo que su ejemplo en el propio Alto va a llegar a la conciencia de muchos para que nos ayude en este proceso de pacificación, mucho más cuando además tenemos el otro enemigo oculto que es la pandemia. Y así como tenemos también héroes que destacamos, que acabamos de comentarlos, la realidad nos sigue invadiendo, ¿no? Existen otro tipo de sucesos que están inmersos en la cotidianidad, y uno de esos temas también nos llama mucho la atención, ¿no? Y es el siguiente que vamos a ver a continuación. Postergación de las elecciones, ¿no? Se han postergado ya las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral ha anunciado la postergación de las elecciones hasta el próximo 18 de octubre. Lo que hay que hacer notar, un primer apunte, ¿no? Es que esta es la tercera ocasión en la que se llega a esta postergación de las elecciones una vez más. Se había planificado inicialmente el 2 de agosto, luego al 6 de septiembre, y ahora esa nueva fecha es el 18 de octubre. Esa es la fecha propuesta ahora, y ese es el tema que vamos a
comentar ahora a continuación, ¿no? ¿Qué dimensión cobra, a Gregorio, esta nueva postergación? ¿Cómo podemos percibir el papel del Tribunal Supremo Electoral? Luego revisaremos con un poco más de detalle el tema de polarización que existe entre los actores que hablan sobre este tema y que ya se han pronunciado. Pero ¿tú cómo la ves? Tenía que postergarse las elecciones. Creo que fue una decisión muy correcta, liderizada por el presidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Salvador Romero, y las nuevas informaciones muestran que ha habido dos disidencias. Han habido dos vocales. Recordemos a los que nos escuchan que es un tribunal compuesto por 7 miembros. Son 6 vocales y el séptimo, que es el presidente ahora, que es Salvador Romero. Los otros 6 han sido nombrados por la Asamblea Legislativa. Y ese ha sido un proceso de negociación muy duro. Y con toda la franqueza que nos debe caracterizar, hay que decir que 3 de ellos eran o son cercanos al MAS, y 3 de los otros son cercanos a la oposición y más a demócratas. En este caso, 2 han como que han dado la cara, los 2 que son más cercanos al MAS. Tahuichi es uno de los vocales. Tahuichi es el nombre preciso, no me acuerdo, pero se acerca a ello. Y el otro, bueno, el vocal que trabajaba en Santa Cruz, Atahuichi, es Atahuichi uno de los vocales, una persona con una trayectoria valorable, pero pues tiene su corazoncito. Y entonces ellos han planteado y han mandado una carta al Tribunal Supremo Electoral donde piden, a la Asamblea, donde piden que la Asamblea ratifique el 18 de octubre. En ese sentido, hay que valorar esta actitud también de estos 2 vocales que, estando disidentes y estando más cercanos al MAS, piden a la Asamblea Legislativa que certifique y apruebe esta decisión que ha tomado, aunque no necesita aprobar. Y esto es lo importante que hay que recobrar. El Tribunal Supremo Electoral ha recobrado su liderazgo como un poder del Estado. El Tribunal Supremo Electoral no debe y no hay necesidad que pida permiso a nadie. Y en ese sentido, su decisión es una decisión correcta que se encuadra en 2 temas centrales. Uno, cuida la salud, porque efectivamente el número de contagios, y especialmente en las zonas del oriente, ha aumentado, a pesar de que no sabemos con exactitud si las cifras que se dan a diario son las más correctas, porque no hay pruebas. Entonces, daría la impresión que más bien se están haciendo correr modelos, ¿no? Modelos que te dan las tendencias y que se calcula en base a una línea inicial, pero más allá de eso, efectivamente el número de aumento de muertos, eso es una realidad y había que cuidar la salud y por lo tanto, escuchando el clamor de importantes sectores de la población, mover la fecha de las elecciones. Se cuida la salud con eso, porque además la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral lo ha hecho en base a estudios que han enviado diferentes comités médicos, científicos médicos de algunos departamentos, que han enviado expertos que están trabajando con organismos internacionales y también los criterios que da el Ministerio de Salud. Entonces, no es una decisión alegre, es una decisión que se basa en datos. Se cuida la salud. Gregorio, pero está bien, lo que tú propones me parece interesante, pero si fue así, la lógica nos diría que las anteriores postergaciones también siguieron la misma ruta crítica, es decir, también fueron modificadas de acuerdo a unos insumos científicos que determinaban la postergación. El tema es que está en entredicho la calidad de esos insumos, y no solamente en Bolivia, en todas partes del mundo. O sea, en Estados Unidos
una de las primeras potencias del mundo. Si bien el CDC es el centro que da la información sobre pandemias, enfermedades de salud pública, pero también ha habido profundas contradicciones entre ese equipo y el equipo de la Casa Blanca, las perspectivas. El doctor Fauci es uno de los que más en Estados Unidos se ha acercado a las perspectivas y a las políticas de salud pública. Pero como era un fenómeno nuevo, entonces es muy difícil prever con toda exactitud. No es un tema matemático, depende de factores de clima, de comportamiento, de capacidades de la gente, de nutrición de las personas que habitan en ese lugar, de defensas, de inmunidad. Entonces, ahí hay por eso una zona negra, pero es indudable que esas postergaciones y esta eran necesarias. Y ahora con un mes y medio adicional, pensando que incluso ahora, por ejemplo, en Santa Cruz empiezan a disminuir los niveles de contagio. Hoy día leí eso. Ayer hay 176 y entre ayer y antes de ayer la diferencia es grande y así. Entonces, creo que ha sido una decisión correcta y todo indica que esta va a ser y debe ser la última. Y yo realmente, y todo lo que dicen esos estudios, algunos que hemos podido escuchar o ver en las redes o gente amiga que te pasa, todos indican que va a ser esa zona, la zona pico es agosto y empieza a bajar, ¿no? Empieza a bajar, entonces esperemos que septiembre sea la meseta en general y en octubre con más tranquilidad en las medidas de seguridad podamos ir a votar. Bueno, entonces coincidirás que no necesariamente tenemos mucha certidumbre sobre el tema, ¿no? A pesar que existe una nueva fecha programada con 2 postergaciones ya anunciadas públicamente, conocidas, y una tercera que viene en camino. Es bastante susceptible la situación, ¿no? Entonces, existe como un margen de susceptibilidad grande. ¿Realmente tendremos elecciones en esa nueva fecha programada? Son apuestas. Yo digo, la tercera es la vencida, pero más allá de eso hay elementos que nos acercan a pensar que esa va a ser la elección. Porque está el otro elemento en juego y es la democracia y el conflicto, ¿no? Es la demanda de los sectores de la población que hayan elecciones, que esté dando vueltas por ahí el virus, pero quieren ir a votar. Y ese es un tema, y por eso yo creo que el tema de la salud está vinculado a la política, no se puede separar. Es decir, si no se llegan a consensos mínimos, la gente que sale en marchas ahora, y eso vamos a hablar en unos minutos, que el martes va a salir en contra de la postergación de elecciones, no teme a contagiarse. Entonces, lo que acabas de mencionar es un tema clave, creo, ¿no? Esas anteriores postergaciones respondieron a un consenso y pareciera que esta última postergación no necesariamente sigue la misma línea. Y voy a compartir contigo ahora, ¿no? Un cuadro que hemos preparado para ver más o menos cuál es el posicionamiento de los actores respecto de esta postergación de la que estamos comentando. Aquí vemos, ¿no? Todo el escenario de cómo está planteado el posicionamiento de los diferentes actores. Entonces, hay reacciones polarizadas respecto a esta última postergación. Tenemos actores que están a favor, otros que están en contra, y ahora comenzamos a detallarlos, ¿no? A favor estarían, públicamente se han manifestado Mesa, Áñez, Chi, Tuto, y además el representante de la ONU también en Bolivia. Sí, creo que hay una polarización con relación a esta decisión. Sin embargo, podemos pensar que el centro, más allá que está en la oposición, el centro que se puede hablar de Carlos Mesa, de Áñez, aunque dentro de Áñez hay voces disidentes. Es el caso de Murillo, es el caso de Arias, que ha hecho por ahí una declaración.
Sin embargo, ahí parecería ser, por lo menos la declaración oficial de la presidenta es que ella va a cumplir lo que diga el Tribunal Supremo Electoral. Pero también la Asamblea, se introdujo ahí un pero. Tuto también fue concreto y dijo estoy de acuerdo. Pero efectivamente hay otras corrientes y ahí como vemos lo pones a Camacho que está como que suelto, que es el polo, el extremo. Camacho está en contra y dice es una decisión equivocada, en su propio estilo que no le ayuda y eso no llega a terminar de comprender Camacho. Dice, el presidente del Tribunal Electoral parece un niño caprichoso. Por Dios, el señor Camacho, ubíquese, no puede hablar así en un escenario donde las personas merecen y merecemos todos respeto. Pero, y dice eso para explicar que las elecciones deben postergarse indefinidamente hasta que nos aseguren que ni un virus nos va a entrar. Entonces, realmente está en una posición que más bien parece en la necesidad de polarizar con Evo Morales, o sea, está en su estrategia electoral. Camacho está en su estrategia electoral. Polarizar con Evo Morales, decir que él lo ha sacado a Evo Morales y que no va a permitir que vuelva, y tampoco los viejos políticos. Entonces, lastimosamente creo que Camacho, detrás del discurso de la vida, está poniendo en juego su estrategia electoral y busca un nuevo proceso electoral, busca ganar tiempo. Entonces, esta posición lo único que hace es un poco de echar gasolina al fuego, que ya está empezando a prenderse. Y ese es un elemento clave, ¿no? Porque así como Camacho ha demostrado su posición frente a la nueva convocatoria de las próximas elecciones nacionales, existen ya algunos actores que están comenzando a hablar, Gregorio, de que esta nueva convocatoria de elecciones, primero que ha sido mal planteada, porque no debería ser en esa fecha, porque muchos consideran que ese pico no va a llegar en octubre, ¿no? Sino después, ¿no? Hay muchas corrientes que dicen eso, pero hay muchos ya que se han lanzado a proponer que se anule la actual convocatoria y que se programe una nueva convocatoria de elecciones. Sí, yo he escuchado a gente vinculada a Camacho, y algunos otros sectores vinculados a Áñez, a su candidatura, los comités cívicos que están planteando eso, el ministro Arias que ha planteado también, que era uno de los hombres más sensatos del gobierno. Yo creo que el ministro va bien, no debe extraviarse en el camino. Yo le diría que a boca cerrada no entran moscas, que como el ministro Murillo hay uno solo, que no trate de competir con el ministro Murillo. Y creo que en este momento es mejor criterios mucho más racionales, que no ayuden a polarizar y a tensionar mucho más la situación en el país. Porque en definitiva, la tensión que estaba y que era un conflicto latente, ahora lo que está haciendo es convertirse en un conflicto ya y que empieza a escalar. Es un conflicto manifiesto que empieza a escalar. Y entonces, aquellos que plantean nuevas elecciones para de acá a 6 meses, de acá a un año, lo que están haciendo además es ir en contra de una decisión constitucional que plantea que este año, el 2020, debe posesionarse hacia un nuevo gobierno. Vamos a entrar a un periodo de total ingobernabilidad, donde no exista ya ningún poder establecido. La Asamblea Legislativa va a querer hacer lo que quiera, la presidenta va a decir lo que quiera, sus ministros van a decir lo que quieran, la oposición. Entonces, no podemos entrar. Y como élite política, habría que llamarles a la cordura a todos. El MAS hace su estrategia, es un otro tema, pero aquellos por lo menos que han sido parte de este esfuerzo por recobrar la democracia, creo que tendríamos que ser consistentes para recobrar esa democracia, donde todos pierden algo, pero también ganamos mucho. Y ahí en el otro polo tenemos, ¿no? Claramente identificados a los sectores que están en contra de esa nueva reprogramación de las próximas elecciones. Está el sector de los cocaleros, está el sector campesino y está también la propia Central Obrera Boliviana, quienes han manifestado ya con fecha, ¿no?
con fecha y día, un escenario que parece que va a ser de alta conflictividad. Marcha y cabildo para el próximo martes 28, ¿no? Martes 28. Ahora, la pregunta ahí del millón será, ¿cómo estará la musculatura del gobierno actual de Áñez como para enfrentar este conflicto? ¿Tendrá suficiente músculo como para sobrellevarlo? Creo que la amenaza de Loza como uno de los máximos dirigentes de los cocaleros del Chapare es muy grave. Loza ha amenazado que si corre sangre, la culpa va a ser del órgano electoral. Es decir, está diciendo que está dispuesto a que corra sangre y que si no se les hace caso, se van a movilizar para que corra sangre. Eso es una amenaza muy grave. Y yo me acuerdo del anterior ministro Romero en la época del régimen del MAS. El ministro Romero por mucho menos te hacía proceso y te metía preso. Me acuerdo en el caso de unos muchachos que sacaron por las redes sociales, ¿no? Acusaciones señalando que había violencia, etc. Entonces, en ese contexto, creo que por primera vez voy a coincidir con Murillo que dice esas declaraciones son muy graves. Esas declaraciones amenazan a la tranquilidad del país. Por lo tanto, se le va a hacer un proceso. Pero yo le diría a Murillo que no solamente amenace, sino que tiene que haber un proceso efectivo. Ahora, como en todo proceso, maneja la ley, pero también tendrá que haber una estrategia integral, porque tiene que haber diálogo. Efectivamente, tiene que haber diálogo. Y ahí, eso es lo que hasta ahora le ha faltado al gobierno, una mirada mucho más integral donde active los otros mecanismos para tratar de generar resiliencia y que esa tensión no vaya al más allá. Y lo primero que necesita para ello es más cohesión dentro del gobierno. Si no pueden entre ellos mismos salir diciendo unos una cosa, otros otra cosa, tiene que haber más cuerpo en el gobierno, tiene que haber un solo mando, una sola cabeza, una estrategia, tiene que haber un ministro que dialogue más. Ese debía ser el rol del ministro de la presidencia, que ha salido espero que los 15 días de recuperación, dice, del coronavirus, le ayude al ministro de la presidencia a haber salido con más energía, pero al mismo tiempo más centrado para que encabece un proceso de diálogo. Y entonces, ese es un aspecto. Y la otra gran pregunta es, ¿qué capacidad, qué músculo tendrán los movimientos sociales? Esa es una buena pregunta. Plata tiene, Evo Morales va a seguir financiando la conspiración. Plata tienen, eso, y plata es muy importante para conspirar, porque en una situación de crisis, la gente con 200 pesos marcha. Y acuérdate, la marcha va a ser importante, va a ser grande, la marcha convocada por la COP. Y los mineros que también van a venir y tienen dinamita, o sea, tienen capacidad, es una minoría activa que tiene capacidad para por lo menos mostrar un nivel un nivel visual de violencia, ¿no? Pero yo espero que al final también la mayoría de las fuerzas que en el propio Parlamento, Eva Copa, más allá de todo, la presidenta del Senado, pues reflexionen y avancemos todos hacia un proceso de consenso para llevar adelante las elecciones el 18 de octubre. La fecha próxima, todavía hay tiempo, ¿no? Como para evitar que esto pueda llegar a convertirse en un escenario de mayor beligerancia, de más enfrentamiento. Hay tiempo hasta el martes. Ojalá existan, ¿no? Decisiones políticas, intencionalidad sobre todo y voluntad política como para poder sentarse, conversar y dialogar, porque es la única forma de avanzar y superar la actualidad, ¿no? Los problemas que tenemos en la actualidad, porque no solo hay un malestar de tema político, sino también muchos se olvidan de que la salud está también en juego, ¿no? Movilizar tanta cantidad de personas, el tema del contagio o la información que se tiene, aunque no esté suficientemente sustentada, pero todos sabemos el grado de complejidad que se está enfrentando día a día, generar más conflictos, más enfrentamientos, gente en las calles, protestas, lo único que van a hacer es llevarnos a un clima cada vez mucho más tenso, ¿no?
Efectivamente. Y yo para ir cerrando, desde este programa yo le pediría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que parece ser muy aliada, muy cercana a Evo Morales, a la Defensoría en el país, a estos sectores, y yo le preguntaría si está de acuerdo la Corte Interamericana de Derechos Humanos que corra sangre en Bolivia. Y si no está de acuerdo, le pediría que ayude a pacificar el país, que le diga a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los cocaleros, que no es momento de violencia, nunca es la violencia la mejor forma de resolver los problemas, que no queremos más sangre en Bolivia, que como Corte Interamericana de Derechos Humanos no está de acuerdo que corra sangre, no está de acuerdo con las amenazas del señor Loza, y entonces que frene a toda esta gente que quiere llevar a la violencia y a que corra sangre en el país. Eso le pediría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, y internamente no tenemos, ¿no? En la actualidad una instancia válida como para que pueda convocar al diálogo y lo haga de manera efectiva. Sabemos la actualidad de la Defensoría del Pueblo, que debería ser una de esas instancias llamada a provocar, a promover, ¿no? A promover el diálogo, a que se sienten los actores y puedan reunir consensos y generar acuerdos internos. ¿A quién podemos llamar? Vamos, la iglesia otra vez tendrá que tomar ese papel, ¿no? Esa es una posibilidad y que creo que va a ayudar mucho a que la iglesia interponga sus buenos oficios para que actúe como mediadora en este proceso tan conflictivo. Y efectivamente, no tenemos en este momento otro tipo de instituciones que puedan efectivamente cumplir con un rol de mediadores, con una actitud desprendida, sin ningún tipo de interés. Pero ahí está la iglesia y en ese sentido tenemos que apostar y también por el buen sentido de estas nuevas generaciones de políticos del MAS, ¿no? Está Eva Copa, hay una otra serie de gente, el propio candidato a la vicepresidencia, Choquehuanca, que viene de una línea y que siempre habla de la cultura de paz, del diálogo, nosotros somos la cultura de paz. Entonces yo creo que toda esta gente que existe en un movimiento que apoyan al MAS por diversas razones, pero que a veces son arrastrados por estas corrientes pequeñas, radicales, que tienen otro tipo de intereses ideológicos, visiones extremas o vinculadas con la producción y el narcotráfico. Pero yo les diría a todos estos sectores que el país necesita de militantes del MAS que estén con la democracia y que luchen por los intereses de la gente más pobre, de los sectores indígenas, aymaras, quechua, pero en democracia y con el voto. Se está jugando con fuego, ¿no? Se está jugando con fuego y tal vez no están midiendo adecuadamente las consecuencias de uno y otro sector. Ojalá prime la cordura, ojalá prime la voluntad de diálogo y el espíritu democrático, que debería ser la gran línea que pueda orientar las decisiones políticas de unos y de otros, ¿no? Gracias, Gregorio. Se ha acabado nuestro tiempo. Estaremos seguramente la próxima semana conversando con otros temas así como hoy. Gracias a todos por vernos. Palabras finales, Gregorio. No, agradecer a los que nos escuchan. A pesar de las malas noticias que hemos tenido, hay también buenas noticias. Y yo creo que mucho depende de aquellos que confiamos en la democracia, en el diálogo y que tenemos fe en el futuro del país, que sigamos poniendo nuestro granito de arena para resolver los problemas que enfrentamos los bolivianos. Gracias. Nos vemos la próxima semana.